Hola a todos, soy Bruno Cendón, director técnico de la empresa TST, una empresa especializada en hacer soluciones basadas en sensores conectados, en lo que todos conocemos como Internet de las Cosas, con muchas aplicaciones, entre ellas la de hacer sensores para Smart City. También he tenido la fortuna de ser uno de los autores del primer informe sobre industria conectada e Internet de las Cosas editado por la EOI. Vamos a hablar en este módulo de los sensores conectados, que son los verdaderos sentidos de la Smart City. A través de ellos somos capaces de recoger datos de la Smart City y también somos capaces de actuar sobre los elementos de la Smart City, y es una parte fundamental. Así que sin más dilación vamos a empezar hablando del origen del sensor y de su historia. Sensor es una palabra de etimología latina, proviene de sensus, que es la acción de sentir o percibir. La palabra sensor significa literalmente que puede sentir algo externo. Es aplicable, por ejemplo, a definir la capacidad de nuestros sentidos, de los animales, incluso de ciertos mecanismos vegetales de interacción con el exterior. Este origen, como veis, está relacionado con la palabra sentir algo externo, y de ahí se deriva sensor. Y sensor, como dispositivo, es aquel que nos permite medir cualquier magnitud física o química y convertirla en señales eléctricas. Dentro del mismo concepto también se engloba el procesado de esta señal adquirida por el sensor. Y últimamente añadimos la coletilla de conectado para poder enviar ese dato adquirido por el sensor y ser capaces de medir de forma remota magnitudes tales como, por ejemplo, temperatura, humedad, gases, ultrasonidos infrarrojos, etc. Dado que uno de los conceptos básicos que define la Smart City es el de dotarle de sentidos y de que ésta puede informarnos de todo lo que ocurre en ella, los sensores se revelan por sí solos como una parte fundamental de esta ecuación y permiten generar valiosos datos sobre los que podemos interactuar, podemos correlacionar, desarrollar, deducir y finalmente crear aplicaciones y servicios sobre ellos, que es lo fundamental. Dentro del concepto generalista relacionado con las Smart Cities, también se ha popularizado el sensor como objeto conectado, que no es estrictamente sensor, que es capaz de traducir una magnitud física, sino que incluso también tiene capacidad de actuar, con lo cual un sensor es un objeto conectado que puede englobar bien sensores, bien actuadores o bien de forma indistinta y ofrecer una solución mixta. Los sensores como tales son tan antiguos como la propia civilización. Utilizar un trozo de madera para medir una dimensión o utilizar un termómetro de mercurio para saber una temperatura es un sensor en sí. La historia de la humanidad ha utilizado los sensores para crecer como sociedad y para progresar en el avance científico. Pero no fue hasta finales del siglo XIX, con el nacimiento de las radiocomunicaciones, en el momento en el que se consideró de dotar de conectividad a estos sensores. El origen de los sensores conectados se remonta hasta los albores tecnológicos del siglo XIX, en lo que se consideran los primeros experimentos de telemetría de la historia. El primero, como anécdota, fue el llevado a cabo en 1874 por científicos franceses. Estos instalaron dispositivos de información meteorológica en lo alto del Mont Blanc y los conectaron por medio de una estación de onda corta con la Torre Eiffel en París. Otros experimentos ya en el siglo XX se realizaron desde iniciativas partidas principalmente desde Estados Unidos o de Rusia, dando origen a lo que se conoció originalmente como telemetría y llevándola a un uso extensivo impulsado principalmente por las distintas tecnologías de comunicación. Pero no fue hasta la década de los 60 y 70 en la que se crearon los primeros protocolos de comunicaciones entre ordenadores que definían la base de lo que hoy en día es el Internet. Se creó en el seno de la red ARPANET del Departamento de Defensa de Estados Unidos, si bien durante muchos años estos protocolos fueron de uso exclusivo de la propia defensa y del entorno académico. Durante las décadas de los 70 y de los 80, la falta de comunicaciones rápidas y de bajo coste y de larga distancia facilitó la creación de redes heterogéneas y aisladas entre sí, nada compatibles, incapaces de interconectar o de una manera bastante cara y compleja.
Estos eran silos de equipos conectados que hasta mediados de los 90, principios mediados de los 90, con la explosión del Internet comercial, no se empezó a considerar su capacidad de interconexión. Estos silos, gracias al protocolo creado en los años 60 por ARPANET, el TCP/IP, pudieron interconectarse y crear lo que hoy conocemos como Internet y dejar de lado ARPANET. Y con ello, el origen de infinidad de nuevos modelos sociales y modelos de negocio. Ante la popularización de Internet, la idea de conectar objetos, incluso derivarlo en sensores, mediante la red, empezó pronto a concebirse como algo posible y a intentar popularizarse. De hecho, en 1990, el científico John Ronke, ingeniero del Xerox PARC en Estados Unidos, creó el primer objeto conectado a Internet. Cogió una tostadora que se podía, a través del protocolo SNMP, encender y apagar de forma remota. Se hizo a través de TCP/IP y de una forma cableada. A pesar de representar una revolución en la forma de entender las redes, estas capacidades de Internet en aquel entonces eran principalmente cableadas. El coste del hardware era elevado y el coste de comunicación inalámbrica también, con lo cual la implementación de sensores conectados en sí era prácticamente irrealizable. La popularización de la conectividad inalámbrica ya llegó en el siglo XXI, ya sea a través de Wi-Fi o a través de conectividad celular, de conectividad móvil, y permitió en un primer momento presenciar la primera explosión en el crecimiento de los sensores conectados. Esto vino a dar en lo conocido como comunicaciones máquina a máquina, el famoso M2M, y también se llevó a cabo la concepción de nuevos protocolos de baja potencia para conectar sensores a una serie de repetidores, también conocidos como redes de sensores inalámbricos, en su acrónimo inglés WSN, Wireless Sensor Networks. Esto evolucionó hacia el Internet de las cosas. El IoT tiene un carácter más universal en su concepción de protocolos, redes y aperturas de interfaces y también en su explotación. Y las expectativas suscitadas por el mismo son patentes. Como ya se introdujo anteriormente, este IoT es bastante reciente. Ha venido a reemplazar lo que ha sido el Wireless Sensor Networks y el Machine to Machine. Fue introducido en 2009 por el empleado del MIT, Kevin Ashton. En una publicación en la revista RFID Journal vino a decir que el siguiente párrafo: si tuviéramos ordenadores que fuesen capaces de saber todo lo que pudiese saberse de cualquier cosa, usando datos recolectados sin intervención humana, como podrían hacer los sensores, seríamos capaces de hacer seguimiento detallado de absolutamente todo y poder reducir de forma importante costes y malos usos. Sabríamos cuándo las cosas necesitan ser reparadas, cambiadas o recuperadas, o incluso si están frescas o pasadas de fecha. Esto, el Internet de las cosas, tiene potencial de cambiar el mundo como ya lo hizo Internet, o incluso más. Como veis, es una nueva revolución dentro del propio Internet y es la base de que ha permitido la explosión de los sensores conectados en las Smart Cities. El término ha pasado de ser utilizado en entornos científicos y de investigación a convertirse en un paradigma que hoy en día no puede faltar en cualquier convención tecnológica, propuesta innovadora del mundo de las telecomunicaciones, de la ciencia, del consumo, de la sensórica, etc. Pero si nos centramos en la capacidad de medir magnitudes físicas o químicas, existen una infinidad de valores que pueden obtenerse con los distintos sensores disponibles en el mercado. Hacer una lista de todas estas magnitudes que puedan medirse con un sensor no tendría cabida en este curso. Así que vamos a intentar darle un enfoque de la caracterización, cómo definir este tipo de sensores y cuáles serían sus pautas de funcionamiento básico. Como se ha especificado anteriormente, un sensor es un transductor entre un mundo físico o químico y uno eléctrico, siendo su salida una señal eléctrica y su correcta interpretación dependiendo de una serie de parámetros que definen el propio sensor, principalmente su precisión, validez del dato y su fiabilidad. Un sensor conectado será aquel que, además de la capacidad de transducción de magnitudes físicas o químicas, tendrá capacidad de transmitirlas a una red de comunicaciones, sea esta cableada o inalámbrica. Es por tanto fundamental que a la hora de la elección de un sensor de estas características se tenga en cuenta una serie de factores derivados principalmente de su capacidad de comunicación y por tanto
de su limitación en ciertas capacidades. Primero, tenemos que ver si la red de comunicaciones elegida tiene accesibilidad o cobertura en ese punto. Segundo, en caso de existir esa red, tenemos que saber si esa red nos da una conectividad directa a Internet o se trata de una tecnología de red que necesita de puntos intermedios. Necesitamos saber si tendremos capacidad de conectar o no el sensor a la red eléctrica o si vamos a tener que utilizar baterías. Eso va a determinar muchísimo el tipo de red que podremos usar, el tipo de sensor que podemos conectar y el tipo de medidas que podremos hacer, y finalmente tendremos que determinar el lugar idóneo de instalación de este sensor y su accesibilidad a la red de comunicaciones. Por ejemplo, instalar un sensor con interfaz de radio en un elemento metálico no sería posible, o en un elemento subterráneo cubierto con cemento y demás. Esas son cosas que hay que tener muy en cuenta y son factores fundamentales a la hora de instalar y desplegar una red de sensores conectados. Para las ciudades inteligentes es fundamental el desarrollo de una sensorización suficiente, pero también coherente. Por supuesto, es fundamental tomar datos e información sobre lo que está ocurriendo en la ciudad, y para eso es imprescindible contar con sensores y con instrumentos que nos den esa información. Pero también es importante, y así se ha ido demostrando en los casos de uso que se han visto en los últimos años en ciudades en Europa, en España especialmente, que esos sensores sean los necesarios para obtener la información que no se puede obtener de otros medios. Al final, la sensorización implica un mantenimiento de una serie de infraestructuras, de una serie de equipamientos, que de no ser imprescindible supone pues algo perjudicial al final para el sostenimiento de la Smart City. Sin embargo, sí es muy importante que seleccionemos muy bien qué variables queremos tomar del entorno, con qué variables queremos interaccionar y permitir también al ciudadano que interaccione y conozca la información para poder disponer de ella en nuestra ciudad inteligente, para hacerla realmente accionable y viva.